Bendición. Vamos a empezar con estas doctrinas. La semana pasada vimos la última doctrina de las esenciales. ¿Se acuerdan que dividimos de doctrinas esenciales y doctrinas distintivas? Lo que hoy vamos a ver, ¿verdad? Que está acá atrás mío. Pero ya vimos entonces las doctrinas esenciales. ¿Y cuál es la diferencia entre las doctrinas esenciales y las doctrinas distintivas? Que las esenciales son literalmente esenciales para que seamos salvos, ¿verdad? Creemos estas cosas, demostramos que somos salvos al creer estas cosas también. Acompáñame a la página 5, por favor, de tu libro. En la página 5 nos vamos a encontrar con las diferentes doctrinas esenciales, que son 8. La semana pasada con nuestro hermano Paulino concluimos este estudio de las doctrinas esenciales. Y a partir de hoy vamos a empezar con doctrinas distintivas, que solo son 4. Pero bueno, vamos a ir avanzando poquito a poquito. En la página 5 entonces de tu libro vamos a encontrar las doctrinas esenciales. Les voy a pedir que cada uno de ustedes lea una doctrina para que sea un poquito más rápido, comenzando con Sherry y terminando con mi mamá. Número 1. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, inspirada verbalmente por el Espíritu Santo en todas sus partes, y es sin error y completa. Es la autoridad suprema para nuestra fe y vida. Entonces, ¿qué creemos acerca de la Biblia? Todo esto, ¿verdad? Todo lo que está aquí escrito es lo que es más esencial. No sé si eso sea correcto, pero es más, pues es lo esencial en cuanto a la escritura que nosotros debemos creer, ¿verdad? Que fue inspirada por el Señor, que solo es Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son? 66, ¿verdad? Lo que se le llama el canon de la escritura. ¿Quién inspiró esto? El Espíritu Santo, ¿verdad? No contiene ningún error, ya está completa, ningún otro libro necesita la Biblia, ¿verdad? O algún otro escrito, un pedacito más que se le agregue, no necesita nada, y es la autoridad suprema, nuestra máxima autoridad para nuestra fe y vida. Ahora sí, ¿qué creemos acerca de la triunidad de Dios? Padre. Creemos en el único Dios vivo y verdadero. En la unidad de la deidad hay 3 personas, de una sustancia, poder y eternidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cuántos dioses tenemos? 1. ¿Cuántas personas hay en Dios? 3. No lo intenten entender al 100% porque es complejo, ¿ok? Pero esto es lo que dice la Escritura. Hay un solo Dios y tenemos 3 personas, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es en la Escritura, ¿verdad? Y las 3 personas son uno. Tienen el mismo poder, tienen la misma esencia, tienen emociones, intelecto, voluntad. Lo vimos todo ese tipo de cosas. ¿Qué creemos en cuanto a la persona de Cristo? Mamalucha, por favor. Número 3. Creemos que Cristo es Dios, que se hizo hombre, pero sin pecado, sin dejar de ser Dios. Engendrado por el Espíritu Santo, nació de María siendo virgen y vivió en esa tierra para dar a conocer a Dios y redimir al hombre. Entonces, ¿cómo se le llama a esto que se hizo hombre, pero sin pecado y sin dejar de ser Dios? Unión hipostática, muy bien. Unión hipostática es un término teológico, realmente no es lo importante. Lo importante es saber que Jesús es 100% hombre y 100% Dios, ¿ok? Eso es lo importante. Que Jesús nació, más bien que Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo y María siendo virgen, ¿verdad? Vemos que después María tuvo más hijos, pero cuando nació Jesús era virgen y todo eso que vino a hacer aquí en la tierra. ¿Qué creemos en cuanto al pecado, Juancho? Creemos que el hombre es pecador. A causa de la desobediencia voluntaria de Adán, el pecado entró en toda la humanidad. Todo aquel que esté sin Cristo recibirá justa condenación. Una vez siendo santos, debemos vivir como santos. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Todos nosotros, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores a causa de la desobediencia voluntaria de Adán. Y si ahora Cristo nos ha hecho santos, ¿verdad? De la santificación
¿cómo se llama? Posicional que vieron con Paulino, y por lo tanto debemos también buscar la santificación. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cómo se llama esa santificación? Progresiva. Progresiva, muy bien. Ahora, ¿qué creemos en cuanto a la obra de Cristo, madre? Creemos que Cristo sufrió y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y presentó su sacrificio al Padre. Su sacrificio es suficiente para obtener perdón de pecados y ser declarados justos. Eso es lo que hizo Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Él, vino a la tierra, sufrió, murió, resucitó, presentó su sacrificio al Padre, ascendió al cielo, ¿verdad? Y todo eso, ¿para qué? Pues para darnos salvación, para hacernos justos, para darnos perdón de pecados. Ahora, voy a leer los siguientes para que sea más rápido todavía. ¿Qué creemos acerca de la salvación? Creemos que la salvación es un regalo de Dios, ¿verdad? No es por obras, es un regalo obtenido por fe y es seguro. A esto que le llamamos seguro se llama seguridad de salvación. Nuestra salvación no la podemos perder. Al arrepentirnos y creer en su perdón divino, nacemos de nuevo. Esos son los frutos, las consecuencias de la salvación. Es que nacemos de nuevo, tenemos al Espíritu Santo y gozamos de la vida eterna. ¿Qué creemos en cuanto a la iglesia? Una vez que hemos sido salvos, fuimos integrados en la iglesia. Creemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, compuesto por cada creyente y que es la expresión de Cristo en la tierra. Cada miembro es responsable de contribuir en su iglesia local para la mutua edificación y ha sido capacitado para ello por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo que vimos la semana pasada, que es acerca de la segunda venida, esto que es hasta un poco raro y con muchas cosas difíciles a veces de entender, pero que está en la Escritura, y si está en la Escritura lo creemos. ¿Qué es lo esencial acerca de la segunda venida? Bueno, creemos que nuestro Señor Jesucristo regresará con su iglesia de manera visible, inminente y en cualquier momento, para establecer su reino milenial físicamente, atar a Satanás y cumplir con todas las promesas hechas a Israel, como nos lo enseñó nuestro hermano Paulino. La verdad es que lo hizo bastante bien. Ahora, estas son las doctrinas esenciales. Estas son las doctrinas que tenemos que creer sí o sí. ¿Por qué? Porque son las esenciales para nuestra salvación. Ahora vamos a pasar a un segmento diferente en la página 32 que se llama Doctrinas Distintivas. Yo solo quiero recalcar esto antes de que empecemos con estas doctrinas distintivas. No porque no son esenciales, quiere decir que no importan. ¿Ok? Estas doctrinas son muy importantes, por algo las estamos enseñando. ¿Ok? Página 32. Son muy importantes, por eso las estamos enseñando. Y ahorita vamos a ver diferentes cosas por las cuales son importantes estas doctrinas. Recordando la frase de San Agustín de Hipona, que para mí me ha impactado muchísimo: en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, pero en todas las cosas amor. En lo esencial unidad, y ya vimos qué es lo esencial, las doctrinas esenciales. En lo no esencial libertad, por eso es que hay muchas iglesias que, aunque no creen estas cosas que vamos a ver, probablemente son salvos también. No crean que el cielo vamos a estar lleno de nosotros 5, ¿verdad? 6. Porque se imaginan, no hombre, va a haber mucha gente. Como hablábamos el domingo, si no me equivoco, no somos la única coca en el desierto. Hay más iglesias que creen y más personas que se van a salvar. Pero estas doctrinas ayudan para muchas cosas para nosotros. Y por eso es muy importante que las veamos, que las creamos, que las hagamos nuestras y que las practiquemos. Aplicando lo que vimos el domingo, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Por qué si creemos en Jesús como otras iglesias, nos reunimos aparte? La lógica sería, si todos creemos en estas cosas esenciales, ¿por qué no hacemos una sola iglesia? ¿No? Y entonces nos reunimos todos juntos los que creemos las doctrinas esenciales aquí en Chetumal. Bueno, hay ciertas doctrinas que, aunque no son esenciales para nuestra salvación, son importantes para nuestro crecimiento, y es ahí donde no estamos de acuerdo con otras iglesias. ¿Qué pasa? Que en estas doctrinas distintivas, ¿por qué se llaman distintivas? Y ahorita lo vamos a ver. Porque estas doctrinas dicen nos distinguen del resto, y por eso las llamamos distintivas. Nos distinguen a nosotros, y
quiero ser muy enfático en esto, tampoco seamos soberbios. No somos la única iglesia en todo el mundo que practica estas cosas. De hecho, hay muchísimas iglesias que practican estas cosas. Por allá anduve circulando un pequeño documento de 9 páginas acerca de las reuniones participativas. En uno de los segmentos les puse varias iglesias que creen muchas de las cosas distintivas de nosotros. Pues no somos los únicos que creemos estas cosas. Y si fuéramos los únicos, pues estaría bien raro, ¿no? Hasta para mí sería un poco de sospecha, ¿no? De que estamos haciendo lo correcto. Pero sí, hay más, porque eso es lo que enseña la Escritura. Ahora, cuando decimos que aunque no son esenciales, son importantes para nuestro crecimiento, esto lo tomamos de Romanos 14. ¿Se acuerdan que en Romanos 14, Pablo empieza a hablar de que hay unos que son débiles en la fe y otros que son fuertes en la fe? Y dicen que estos que son débiles en la fe no comen ciertos alimentos. Y dice Pablo, cuando estés con ellos tampoco los comas, no te pongas a pelear. Si esta persona dice, no, yo no como puerco porque es pecado, no comas puerco, ¿cuál es el problema? Tú que eres más fuerte ya sabes que comer puerco no te afecta, pero él que es más débil, mejor trátalo con amor, porque si ya lo recibió Cristo, nosotros lo debemos recibir. Esa es la idea de Pablo en Romanos 14 al inicio del 15. Pero si te das cuenta entonces, ¿por qué es que ya lo recibió Cristo? Bueno, cree en las cosas esenciales, y a lo mejor alguna de estas cosas distintivas no las va a creer, pero ojo, eso no quiere decir que todo esté bien. Aún es llamado el débil en la fe. Entonces, como aún es llamado el débil en la fe, quiere decir que la práctica, estas cosas que no son esenciales, también son importantes para que nos fortalezcamos en nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Entonces, a través de creer estas cosas, lo más sano, lo más distintivo, las doctrinas distintivas de nuestra iglesia, a través de creer esto, obtenemos un sano crecimiento y un fortalecimiento de nuestra fe. O sea que sí son importantes. No quiere decir que no son importantes. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No porque no les llamemos doctrinas esenciales, quiere decir que no son importantes. Gracias, Juan. Sigamos entonces. Conocerlas nos ayudarán a ponernos de acuerdo entre nosotros. Ojo con esto. Si bien puedes no estar de acuerdo en alguna de ellas, verás que al no estarlo hará de tu experiencia en la congregación más difícil. Estoy de acuerdo, puedes no estar de acuerdo, valga la redundancia, en todas las cosas que estamos por ver. Pero si no estás de acuerdo con algo, va a ser de tu experiencia en nuestra iglesia un poco más difícil. Va a ser que no estés a gusto, va a ser que estés criticando todo. Yo ya estuve allá. Yo fui una de estas personas que criticaba, y el problema es que eso me hacía no crecer. Pero ¿qué diferencia sería que tú veas estas cosas, veas cómo lo que enseñamos es bíblico, que eso ha sido una de las cosas que hemos hecho mucho énfasis, y lo creas, entonces te puedas sentir hasta gusto en el lugar donde estás, te puedas sentir hasta feliz en el lugar donde estás, y el Señor te permita crecer en el lugar donde estás. Bueno, pasemos a lo siguiente. Los que saben de vino prefieren usar una copa especial. No sé cómo se llama la copa. No sé, los que catan vino, hay una copa que es especial para que ellos puedan hacerle, ¿no? Y no sé si han visto que lo mueven, lo chicolean, ¿no? Lo huelen, lo toman y hasta hacen como sommelier, ¿no? Le hacen todo eso, ¿no? Para catar el vino y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿por qué no tomar el vino en vasos desechables? ¿Se imaginan? Que tomen el vino y que agarran un vaso de esos de Unicel que tenemos acá para el café, o en Duropor si son de Guatemala. ¿Por qué no agarran ese tipo de vasos para tomar el vino? Nosotros tal vez no le daríamos la importancia alguna, pero ellos saben que algo se pierde en esa experiencia. El contenedor hace la diferencia. ¿Okay? Estamos hablando de el vino, ¿va?
Ahora quisiera leerte lo que dice Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí Jesús nos está ilustrando a través de esta especie de parábola que el vino nuevo no se echa en un odre viejo. Un odre era donde guardaban el vino, una cosa como de cuero que cuando lo echaban se inflaba y llegaba a su máxima capacidad el odre. Entonces imagínate que ya estaba inflado, ya estaba a veces un poco duro, y sacan el vino y le ponen otro vino nuevo. ¿Qué pasa? Que se estalla, que se rompe. Por eso no puede el vino nuevo ponerse en un odre viejo. Tiene que ponerse forzosamente en un odre nuevo. Ahora, este pasaje no está hablando de doctrinas distintivas, ¿ok? Este pasaje está hablando de tu nueva vida en Cristo. Que no puedes tener tu nueva vida en Cristo y seguir viviendo bajo las tradiciones antiguas. No va. O sea, tienes que, esta vida eterna que el Señor te ha dado es para que se use en una vida nueva. Te ha hecho una nueva criatura el Señor. Pero lo que quiero resaltar a través de este pasaje es que tanto el vino como el odre son importantes. Claro, lo más importante es el vino. El vino en esto representa la vida nueva, la vida en Cristo, digámoslo así. Pero a menos que este vino esté en un envase adecuado, no se aprovechará. Eso es lo que quiero hacer énfasis. El pasaje está hablando de salvación, de vida nueva, todo eso. Pero Jesús nos enseña que el vino tiene que estar en un odre correcto, en un odre adecuado. Entonces, sí es importante la iglesia a la que pertenecemos. Eso es lo que quiero hacer énfasis. La iglesia sí importa. Bueno, no importa que tú vayas a esa iglesia de no sé qué y el otro vaya a no sé qué. Al final todo es lo mismo, no sí importa. Sí es importante la iglesia a la que pertenecemos. Porque hará de tu experiencia en Cristo diferente. Hará de tu caminar en Cristo diferente. Yo les platicaba el domingo que eso fue lo que pasó conmigo, que yo estaba en un lugar que tenía algunas reglas humanas que para mí no eran importantes, pero otras que fueron muy importantes y que estaban deteniendo mi progreso en Cristo, mi crecimiento en el Señor, y por lo tanto tuve que tomar una decisión. Salirme de aquel lugar para empezar a experimentar una nueva vida en Cristo, una libertad en Cristo que tengo y poder hacer iglesia de la manera que creo que está en la Escritura que se puede hacer iglesia. Y a través de eso he sentido ese crecimiento, he sentido esa aprobación de parte de Dios, esa bendición. O sea que la iglesia sí importa. No crean ese mito de que, bueno, no importa dónde vayas, mientras creas en Jesús. No. Es grave, familia. O sea, sí es importante. Claro, seguimos siendo hermanos, si es que creen en las doctrinas esenciales. Pero vas a darte cuenta, muchos de ustedes tienen el testimonio de que estuvieron en otros lugares y no crecieron nunca. Bueno, yo sé que de algunos de ustedes, que a lo mejor también se vio a culpa suya, pero parte de esa culpa también fue el lugar en el que estaban. Entonces la iglesia sí es importante. Dice, continuamos, nos es necesario tomar en cuenta los contenedores, ¿verdad? La iglesia. Y el mejor contenedor para el vino de la nueva vida en Cristo se encuentra ¿en dónde? ¿En la práctica de qué? De la iglesia primitiva. O sea, Hechos 2:42 que decía, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera iglesia perseveraba en estas cosas y vemos en la primera iglesia una iglesia viva, una iglesia bendecida, una iglesia activa, una iglesia movida por el Espíritu Santo. Efesios 2:20 lo vamos a ver en la siguiente doctrina. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cómo está? Jesús es la piedra del ángulo y los apóstoles y profetas fundaron allá, hicieron el edificio para que nosotros vayamos y estemos encima de ese edificio. Eso es lo que nos enseña la Escritura.
El mejor contenedor para el vino de la nueva vida en Cristo se encuentra en la práctica de la iglesia primitiva. La mejor iglesia que ha existido no ha sido ni tal, ni cual, ni la otra, no, ha sido la iglesia del principio. Entonces, ¿a qué iglesia debemos imitar? ¿Quién mejor que los apóstoles originales para organizar las iglesias? Jesús, cuando dijo aquella parábola de los odres viejos, estaba hablando de las prácticas religiosas del momento, de manera que las prácticas son importantes. Cuando Jesús le dijo esto, se lo estaba diciendo a los fariseos le habían venido a preguntar, los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan el Bautista se acercaron a preguntarle, oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros ayunamos? Y Jesús les responde que ellos están de fiesta porque están con el novio y estas cosas. Y les dice esto, que el vino nuevo en odres viejos no se puede echar porque se desaprovecha, todas estas cosas. O sea, está hablando de las prácticas, está hablando de las tradiciones, digamos así, de las reglas que habían puesto. Entonces, estas prácticas son importantes también para Jesús. O no hubiera dicho nada. Hubiera dicho, bueno, que sí, que hagan eso. Entonces Jesús nos enseña aquí que la práctica también es importante. Esto es como tomar vino en el vaso desechable teniendo la copa a nuestro alcance. Perdón, un poquito atrás. Muchas de las prácticas que vemos en las iglesias de hoy han sido tradiciones que se han practicado desde que la religión entró en la iglesia. ¿Se acuerdan cuándo entró la religión como tal en la iglesia? A través de Constantino en el año 313. Cuando se funda la Iglesia Católica. A partir de allá empieza toda una onda de religión en la escritura, en la historia. Y se los digo porque lo he estudiado. Cuando vino el famoso Martín Lutero a poner sus 99 tesis y pegarlas en la puerta de una iglesia de, no me acuerdo qué burgo, ¿no? A partir de allá Lutero empieza a recobrar la doctrina de la salvación a través de la gracia y no a través de las obras. Y Lutero y sus discípulos, después que fundaron la iglesia luterana, no eran muy diferentes a la iglesia católica, porque solo habían agarrado esa cosa diferente. ¿Qué pasó? Que cuando después de unos años empieza la iglesia anglicana, Inglaterra dijo, nosotros ya no queremos pertenecer a la iglesia católica, así que vamos a fundar nuestra propia iglesia, la cual le llamaron anglicana porque viene de Inglaterra. Pero si te das cuenta, la iglesia anglicana tiene muchas cosas que la iglesia católica. Una de esas cosas, por ejemplo, es que bautizan bebés. Y surgieron unos hermanos que dijeron, nosotros no queremos bautizar bebés. Nosotros creemos que la Biblia enseña que se debe bautizar gente que ya esté consciente, que cree en el Señor y que tome la decisión de bautizarse. Y así surgieron los bautistas, que los llamaron así precisamente porque bautizaban personas adultas. Y de ahí surgieron un joven John Wesley, se llamó, que dijo, quiero salir a predicar en las esquinas. Y le dijeron, no, solo se debe predicar en la iglesia, en el santo templo dedicado al Señor. Entonces, John Wesley dijo, yo no quiero hacer lo mismo que ustedes hacen. Yo me voy a apartar y voy a hacer una propia iglesia. Y empezó a armar toda una metodología de cómo empezar a evangelizar y a predicar, incluso en las esquinas, en parques, en todas partes. Y nació la iglesia metodista. Y así fueron recobrando simplemente cositas. Pero en realidad una no iba a ser tan diferente de la antigua. Y así es como empezó a hacer tantas divisiones en el cristianismo de hoy. Pero ¿para qué imitar a las demás iglesias? Cuando tenemos a la iglesia original en la escritura que podemos tratar de imitar. Repito, esto es como tomar el vino en vaso desechable teniendo la copa a nuestro alcance. Tenemos la copa ahí. ¿Por qué no tomamos la copa y tomamos el vino donde se debe tomar? ¿Para qué agarrar el vaso desechable? ¿Para qué imitar a los demás si podemos imitar a la primera iglesia? ¿Vamos bien? Muchas de estas prácticas son aparentemente inofensivas, pero
¿Por qué hacer iglesia bajo el ingenio de la tradición humana, teniendo el ejemplo de la iglesia que fue bendecida por Dios? Yo no critico a nadie. Hay muchas prácticas que hasta a mí me gustan. Muchas. Hoy estaba viendo en las historias de Facebook que cierta iglesia va a hacer una noche de alabanza. ¡Qué genial! ¿No? Hasta podría ser una buena idea para que hagamos una noche de alabanza también acá. ¿Qué? Pero ¿por qué basarnos en lo que hacen otras iglesias? ¿Para qué confiar en el ingenio humano? Si tenemos a nuestro alcance la iglesia que fue bendecida por Dios. ¿Queremos imitar a una iglesia que ha estado tan dividida y dormida todos estos años? ¿O a la iglesia unida, viva, activa y poderosa que leemos en el Nuevo Testamento? Obvio, la respuesta es obvia, ¿no? Vamos a imitar lo que la Biblia enseña. Ese ha sido, yo creo que el énfasis más grande a través de este estudio. Que estamos tratando de perseguir lo que la Escritura dice. Hacerlo, creerlo, llevarlo a la práctica. Amén. Amén. El argumento de muchos, ahí se fue una S, ¿ya vieron? El argumento de muchos es el decir que no fueron enseñados así en otros lugares donde estuvieron. A lo que yo digo, gloria a Dios porque ya no estás en aquel lugar. Yo sé, yo también fui enseñado diferente. Pero gloria a Dios que aquí estamos. Ya dejemos lo que quedó atrás, atrás. Como diría el salmista, ya lo pasado, pasado. ¿No? Ya, dejémoslo. Ahorita estamos en un nuevo lugar y para que podamos gozarnos, dejemos de mirar hacia atrás. Y miremos hacia acá, hacia la Escritura. Vivamos la Biblia y lo que nos enseña de la vida práctica de iglesia. Entonces, la siguiente doctrina que vemos en la página 33 son las tradiciones apostólicas. Chao. Qué bueno. A los que están no ven, pero aquí les puse una imagen que dice tradiciones apostólicas con una imagen de los apóstoles. Pero bueno, vamos a comenzarla, pero no la vamos a terminar, la vamos a tener la próxima semana, porque si se dan cuenta, esta es la única doctrina que tiene 2 páginas, ¿ok? Es la única. Así que la vamos a empezar hoy y la próxima semana la terminamos para que no sea tan pesado, ¿ok? Pero vamos a hablar de estas doctrinas. La primera doctrina distintiva que nos diferencia de muchas iglesias es que nosotros creemos en guardar las tradiciones apostólicas lo más que podamos, tales como la Santa Cena celebrada como una comida completa, las reuniones participativas centradas en la palabra y la comunidad familiar, el liderazgo masculino plural no jerárquico y la iglesia local reunida en casas. Esto nos distingue. Hay más tradiciones, ¿ok? No son las únicas tradiciones apostólicas, pero estas son las que la mayoría de iglesias no practica. Por eso es que agarramos estas nada más, ¿ok? Pero sí hay muchas más, tales como y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay más cosas que los apóstoles enseñaron. Evidentemente, hay un montón de cartas en el Nuevo Testamento que hablan de las enseñanzas de los apóstoles. Pero estas particularmente nos distinguen de los demás. El versículo clave es Efesios 2:20, que dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, no es que los apóstoles se pusieron en el lugar de Cristo, porque Cristo sigue siendo el fundamento, sigue siendo la roca segura en donde estamos parados,
y los apóstoles sobre esa roca edificaron y enseñaron estas cosas, y sobre esas enseñanzas que los mismos apóstoles, estando fundados en la roca, enseñaron, es las que vamos a poner en la práctica. De ahí las agarramos, ¿ok? Entonces, vamos al número 1, desmenuzando como siempre esta doctrina. El número 1 dice guardar las tradiciones apostólicas. Vamos a ver. Vamos todos, por favor, a segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 7. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 y 7. Hola Silvia, ¿cómo estás? Te saludamos. Gracias por conectarte. Hola, gracias buenas también. Tía Coqui, hermana Alma, hermano Paulino. Qué bueno que están conectados mientras estamos haciendo este estudio. Ahí cualquier cosita nos pueden decir. Aquí les estamos escuchando también. Si tienen alguna pregunta, siéntense con toda la confianza de preguntar. Y pues yo creo que van a haber dudas por muchos términos que usamos. Y si las hay, con mucho gusto les respondemos. ¿Ok? Pero voy a tratar de ser lo más claro posible para que no hayan dudas. Pero pues, soy humano, señores. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 y 7, ¿ya estamos allá? ¿Alguien lo quiere leer? ¿6 y 7? Sí. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahora, fíjense de esto. Esto es un versículo de esos gruesos, porque dice que se aparten de todo hermano que no ande como ellos enseñaron. Ahora, la palabra enseñanza en el versículo 6, al final del versículo 6, en el original es la palabra tradiciones. O sea que dice, pero os ordenamos, esto es una orden de Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la tradición que recibiste de nosotros. Qué loco, ¿no? Entonces, ellos sí enseñaban a que se guarde la tradición que ellos mismos enseñaron. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 y 7 nos dice que nos apartemos de todo aquel que no ande como ellos enseñaron. Debemos volver al diseño original de su iglesia. Repito, eso fue en la primera iglesia, lo que se le conoce como la iglesia primitiva. Solo que el nombre como que está medio, ¿no? Por eso es que muchos optan por decir iglesia, la primera iglesia. Pero pues son términos nada más. Si para ellos fue muy importante su práctica, tanto que condenaban a quien no la seguía, ¿por qué no imitarla a nosotros también? ¿Cómo que condenaban a quien no la seguían? Sí, miren 1 Corintios 14. 1 Corintios 14, 36 al 38. Y este es uno de los versículos que a mí más, me ha impactado por lo fuerte que está. Miren cómo dice 1 Corintios 14, 36 al 38. ¿Ya? A ver, Pancho. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros se llegado? Si alguno que cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora. Ignora. Fue así como que suspenso, ¿no? Mas el que ignora.
Fíjense cómo habla Pablo, y este es uno de los versículos que a mí más me ha molestado la Reina Valera, porque es muchísimo más, tiene un sentido diferente a como lo traduce. La versión original dice: mas el que ignore estas tradiciones, que sea ignorado por la iglesia. Esa misma persona se ha ignorado. O sea, qué cosa más fuerte. De hecho, si mal no recuerdo, me puedo estar equivocando, por favor tenganme misericordia, pero si mal no recuerdo, las palabras originales dicen: mas el que se aparte de estas cosas, que la iglesia se aparte de él. Miren cómo el mismo Pablo está enseñando que te tiene que guardar las tradiciones que él enseñó, y el que no ande conforme a las tradiciones, que se tenga que apartar la iglesia de él. Chicas, es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿va? Entonces, creemos en guardar las tradiciones apostólicas, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto, que creo que es muy importante el punto número 2, ¿ok? Porque como les dije, tradiciones apostólicas hay un montón, pero hay una regla a seguir, y ustedes que están acá, que están estudiando la Escritura, bueno, todos debemos estudiar la Escritura, esta es una regla de interpretación, y es lo más que podamos. A menos que se nos dé un indicio cultural muy evidente de que sea posible no hacer dicha tradición, siempre debemos hacerlas. Ahí te puse Romanos 14, 2 al 5, que es el de la comida, el débil, el fuerte, lo de qué días se deben reunir. Hay quien hace diferencia entre día y día, más el que juzga todos los días por igual. O sea, eso ya lo sabemos, ya lo habíamos visto. Pero quisiera que me acompañen en mismo 1 Corintios, porque ya lo buscaron, ya están ahí, y no tienen que moverse mucho. En 1 Corintios capítulo 11 se nos da una tradición que dice Pablo que también ha mandado hacia todas las iglesias. Miren cómo dice 1 Corintios 11, desde el versículo 2 hasta el 16. Obviamente no lo vamos a leer todo, pero quiero que entiendan de qué se trata esto. 11, ¿ya están allá? El versículo 5 dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Un visitante. Bueno, lo malo es que mi hermana se va a quedar así con esta idea, y ahora va a venir con velo porque ya no va a escuchar el resto. Ni modo. No tuvo nada que ver. Pero bueno, entonces, ¿qué está ordenando aquí Pablo? Precisamente que usen un velo las mujeres. Entonces, en aquel momento, en la iglesia, se miraban a las mujeres cubiertas con un velo, porque dice que no es correcto que la mujer ande con la cabeza descubierta, porque afrenta su misma cabeza. Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, vamos a saltarnos al versículo 16. Mira, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Aquí Pablo ha enseñado, versículo 2. Creo que me lo salté, pero dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esa palabra instrucciones, adivinen qué palabra es. Tradiciones. Retienen todas las tradiciones como se las enseñé, y empieza a hablar del velo como una. Y dice, si alguno quiere ser contencioso y decir, no, es que nosotros no, dice, así no tenemos la costumbre en las iglesias del Señor. Entonces la mujer tiene que estar con un velo. Entonces estamos viendo que son tradiciones apostólicas. Ahora vamos al versículo 13. Miren el versículo 13, que es clave para interpretar esto. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
¿Cuál sería la respuesta? En ese tiempo, ¿no? Porque ahorita sí. Pues no es importante. Pues dice entonces, ¿qué pasó? Para nosotros sí. Exactamente. Y ahí vamos, precisamente, porque dice, es propio de que la mujer ore. Esta es una pregunta retórica. Pablo no esperaba una respuesta. Pablo estaba afirmando que no es propio para una mujer orar sin la cabeza cubierta. Pero, cuando empiezas a analizar, ¿es propio que una mujer ore sin la cabeza cubierta? Pues sí. De hecho, aquí lo raro sería que la mujer ande con la cabeza cubierta, ¿no? Entonces, ven que allá hay un indicio de que se nos es posible no practicar dicha tradición, porque hoy en día muchos hermanos alrededor del mundo practican esto también. No que esté bien o que esté mal, pero precisamente si lo juzgamos bajo la regla que les dije, a menos que se nos dé un indicio cultural muy evidente de que sea posible no hacer dicha tradición, siempre debemos hacerlas. Ahí mismo en 1 Corintios, no lo pierdan. Vamos al capítulo 14 otra vez, porque si leyeron el 36 y el 38, después van a leer esto y van a decir, ¿qué es esto? Como el TikTok que está circulando, ¿no? Que dice, pintamos toda la casa. ¿Qué es esto? ¿No? Porque miren desde el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Otra tradición, como en todas las iglesias. 34. Vuestras mujeres, otra vez contra las mujeres, ¿va? Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Hay que entender las cosas en su contexto, ¿ok? Ahí va. Entonces, Pablo está diciendo que en aquel momento las mujeres no debían hablar. ¿Esto es correcto? No es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia interpreta la Biblia. Acabamos de leer un pasaje que dice que si la mujer quería orar o profetizar, que lo hiciera con el pelo cubierto. O sea, las mujeres no estaban en completo silencio porque podían profetizar y podían orar también. ¿Ya ven cómo nos vamos con la finta en las cosas? La Biblia, acabamos de leerlo en la misma carta, ni siquiera fue como que otro libro. Es en la misma carta, el mismo Pablo que enseñó que la mujer puede orar y profetizar está diciendo que caen en sus congregaciones. Bueno, el contexto era el siguiente, que en las congregaciones, como en las mismas sinagogas judías, las mujeres se sentaban en un lado y los hombres se sentaban en otro lado. Entonces, habían ciertas prácticas que hacían las mujeres, que era chismear, murmurar, cosa que hoy en día casi no se hace. Pero durante la reunión, durante el compartir, estaban haciendo esas cosas. Exactamente así. Mientras yo comparto, estabas hablando. Exacto. Así estaban hablando las mujeres. Y esto decía Pablo que esto es lo que no deben hacer. Callen en las congregaciones. Incluso interrumpían la enseñanza con ciertas preguntas. Y como lo vimos ayer en la clase del Evangelio de Lucas, las mujeres de por sí eran tomadas por menos en aquellos tiempos. Y miren entonces la regla. A menos que se nos dé un indicio cultural muy evidente de que sea posible no hacer dicha tradición, siempre debemos hacerlas. Ahora, con todo esto que les acabo de explicar, no sería suficiente para decir no lo hagamos, porque simplemente les he hablado del contexto cultural. Ahora, ¿hay algo aquí evidente? ¿Algún indicio cultural que nos dé una posibilidad de no hacer dicha tradición? Estudiantes, ¿no hay? Dice, yo creo que la hermana iba a decir algo. ¿No? Bueno, dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pregunta, ¿sigue siendo indecoroso que una mujer hable en una congregación? ¿Te das cuenta que Pablo aquí te da la razón? ¿Por qué? Indica razón, motivo.
porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Entonces, como hoy en día ya no es indecoroso que una mujer hable en la congregación, entonces nos da un indicio para que no practiquemos dicha tradición. Por eso es que en nuestra congregación las mujeres también comparten. Por eso es que en nuestra congregación una hermana nos está enseñando una clase. ¿Por qué? Porque hoy en día eso ya no es indecoroso. Incluso tal vez unos, 50, 60 años atrás, todavía era indecoroso. Pero hoy en día ya no. Entonces, Pablo nos está dando también una evidencia para no practicarlo, ¿va? Un indicio, para que sea posible no practicar específicamente esta tradición. ¿Se dan cuenta entonces cómo funciona esto? Nosotros tenemos que leer el pasaje. No estamos buscando aquí ya, no lo voy a practicar. No estamos buscando por eso. Estamos simplemente usando la regla que acabamos de ver e interpretando el pasaje a través de esa regla. Porque en la Biblia te vas a topar con muchas otras cosas que son culturales y otras cosas que son para nosotros. Entonces, ¿cómo las aprendemos a diferenciar a través de esto? Si se nos da un indicio cultural muy evidente de que sea posible no hacer dicha tradición, entonces no se hace. ¿Ok? ¿Quedó claro? Eran las más que tenía así en la memoria cuando estaba haciendo este estudio. No es que tenía algo en contra de las mujeres, al contrario, creo que esto fue muy a favor de las mujeres, pero hacían muchas otras cosas. Dígame. Perdón, ya te interrumpí. El Islam es algo parecido a lo que estaba yo escuchando, ¿verdad? ¿En dónde, perdón? Lo del Islam. No sé, creo que no lo entendemos. ¿En dónde? La religión del Islam, que hay las mujeres. En el Islam. Sí, en el Islam. Bueno, realmente no conozco mucho, conozco algunas cosas del Islam y sí, precisamente los grupos más extremistas son los que hacen a un lado por completo a las mujeres, ¿no? Pero en Cristo Jesús, dice la Biblia, en Gálatas, que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo, ni el esclavo ni el libre, ni la mujer ni el varón, dice, sino todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Ahora, esto todavía hay más cosas que enseñar acerca de el rol de la mujer y el rol del varón en la congregación, bíblicamente, ¿no? Pero pues estas son cosas también que podemos aprender de una vez, ¿ok? Acerca de estas tradiciones, porque en la congregación en la que estamos, todos tenemos la oportunidad, privilegio y responsabilidad de contribuir a la edificación mutua. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Solo un par de puntos más porque ya les dije que lo vamos a continuar la siguiente semana. Pero entonces se nos queda claro que tenemos que guardar sí o sí las tradiciones apostólicas, ¿verdad? Lo más que podamos. O sea, hay cosas que que ya no tienen el mismo, ¿cómo decirlo? Peso, ¿no? Que algunas cosas que ya no son como en el tiempo de Pablo, y que el mismo Pablo dijo, juzguen ustedes, ¿es propio que se haga esto? Entonces, pues nosotros estamos juzgando, y si es propio, ¿no? Entonces, por eso mismo, como tenemos el permiso de la Biblia, digámoslo así, entonces lo hacemos así. Pero bueno, sigamos avanzando. ¿Cuáles entonces son las tradiciones que sí aplicamos en esta iglesia? Además de las muchas otras, estas son distintivos de nosotros. Punto número 3, que es básicamente la primera tradición que vamos a ver, y no vamos a profundizar a ella, porque en el último capítulo de este libro vamos a tomarnos toda una clase para hablar tanto de esto como del bautismo. Pero dice,
la Santa Cena celebrada como una comida completa. Yo sé que ustedes han ido a otras iglesias y yo sé que han visto que no en todas las iglesias se hace lo que hacemos nosotros. La pregunta es, ¿y por qué rayos lo hacemos así? Bueno, eso, ¿por qué rayos lo hacemos así? Te lo voy a responder ahorita. A esto se le conoce como fiesta ágape, ¿ok? La fiesta ágape, comida de amor. La palabra ágape es amor, exactamente, pero no cualquier amor, el amor que viene de Dios. Si cada vez que se habla de amor que tenga que ver con Dios en la Biblia, búsquenlo, los reto, es la palabra ágape, ¿ok? Entonces, se le llamaba así, de hecho, así, ese era el nombre que tenía en aquel momento, los ágapes, las fiestas ágapes, las comidas de amor. Los historiadores antiguos, todavía hasta Tertuliano 220 después de Cristo, mostraba la Santa Cena en la fiesta ágape como una sola comida. ¿Por qué esta referencia es importante? Porque se trata de que imitemos a la primera iglesia, ¿cierto? O sea que los primeros 200 años de la primera iglesia todavía celebraba esto, de la Santa Cena, que es donde agarramos el pan, lo dividimos, ¿verdad? El jugo y la comida que prosigue, ¿sí se dice así? A la Santa Cena, que es la fiesta ágape, donde nos sentamos a comer todos como una familia, enfatizando eso, ¿verdad? Que somos una familia. Y como en una familia tenemos allá al tío gruñón y a la tía relajista, ¿no? Pero ahí tenemos, somos hermanos, es una familia, entonces por lo mismo es que hacemos esto, practicamos esto. Miren cómo hasta Tertuliano, hasta el año 220, todavía se mostraban. Después, ya saben cómo funcionan las cosas, empezaron a hacer una división entre, algunos dijeron, bueno, nosotros vamos a practicar esta parte de la Cena del Señor, que es lo de los elementos, y otras veces hacemos comidas entre nosotros. Así se fue yendo hasta que simplemente empezaron a agarrar solamente la Santa Cena, hicieron a un lado por completo las fiestas ágapes, pero esto no es del todo correcto de decir, porque muchos grupos diferentes continuaron practicando las fiestas ágapes, entre ellos los puritanos, creo yo, los metodistas y entre otros que celebran las fiestas ágapes. Solo que alguna versión un poco bizarra porque tienes que tener membresía y tener unos boletos y que no sé qué. Pero al final de cuentas es el mismo concepto. El punto es de que esto era una sola cosa en el original, al principio. En la palabra de Dios encontramos que los primeros creyentes se reunían a comer como parte del servicio de la iglesia. La comida era parte de ser iglesia. Amén, gloria a Dios. Amén. La comida es parte de la iglesia. Pero como les dije, esto hablaremos un poco más en el último capítulo. Ahora, por favor, a ver, se lo voy a dar. ¿Quién no ha leído? Sherry, Hechos 2:46, Madre, Hechos 20:11, y yo voy a leer 1 Corintios porque esos son 17 versículos y no vamos a leer todo. Pero cuando tengas Hechos 2:46, ¿lo puedes leer? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos y con alegría y sencillez de corazón. Amén. Ven cómo partían el pan, dice, en las casas. Este partimiento del pan, muchos son los estudiosos que no saben si se trata de la Santa Cena o de comer juntos. Pero pues como estamos hablando de que era una sola cosa, pues ¿por qué no ser las dos? Mira cómo es Hechos 20:11. Dice, después de haber comido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Dice, de hecho, unos versículos antes o alrededor, dice que era el primer día de la semana. ¿Qué hora es el primer día de la semana? Lunes. No es lunes, es el domingo, exactamente. El
El domingo es el primer día de la semana, dice que se reunían y partían el pan y comían juntos. Y dice que después de comer juntos, después de partir el pan, entonces empezó a enseñar largamente Pablo. Pero ahí se ve una reunión de iglesia donde se estaba comiendo, como lo vimos en Hechos 2:46. Y en 1 Corintios 11, ese es un pasaje que casi que cada vez que hacemos la Santa Cena se lee, pero del versículo 17 al 34 nos empieza a hablar de que cuando se reúnan como iglesia a comer, esto no es la Santa Cena del Señor, dice Pablo, pero no dice que la comida no es la Santa Cena, sino lo que estaban haciendo no es la Santa Cena. ¿Por qué? Porque se estaban reuniendo y había diferencia entre los ricos y los pobres. Habían pleitos entre ellos, había glotonerías. Eso no es la Cena del Señor, dijo Pablo. Eso no es la Cena del Señor. Pero como se dan cuenta, la primera iglesia se reunía a comer y a tener la Santa Cena, y por eso Pablo les manda estas instrucciones, porque era una sola cosa. Entonces es cuando les dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, y todo esto, tomad el pan, lo partió, comieron, todo eso, el pacto, y después dice que el 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Y antes de que empiecen a decir, tomarla indignamente es si tienes pecado. Vean el contexto de lo que está pasando. ¿Cuál sería el correcto contexto de tomar indignamente hacia el Señor? Si hubiera estas divisiones, la diferencia entre los ricos comen y los pobres no comen. O sea, eso es tomarla indignamente porque era toda una comida juntos. ¿Se dan cuenta? El contexto es importante. Pero bueno, no está mal, hablando de comida, no está mal que se diga que te pongas a cuentas con Dios en qué momento, ¿verdad? Porque estamos recordando su sacrificio. ¿Qué mejor momento para ponerte a cuentas con Dios que cuando estás recordando el sacrificio que hizo Jesús por ti? O sea, no digo que está mal. Lo que digo es que las cosas tienen que ver con su contexto, como lo hemos estudiado antes. No saques un texto fuera de su contexto y te crees un pretexto, ¿verdad? Sino que leámoslo en su contexto. Mira cómo continúa diciéndolo. Les invito a que lo lean de verdad todo. Miren el 34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando... Sigue hablando de lo mismo. Sigue hablando del contexto de comer juntos. ¿Se dan cuenta? Un pasaje más que no está en el libro, pero que también podemos identificarlo como un ágape. Cuando Pablo exhorta a Pedro, ¿se acuerdan? En Gálatas capítulo 2, ¿qué pasaba? Que Pedro, cuando venían los judíos, se apartaba con los judíos, pero cuando no estaban los judíos, se juntaba con los gentiles. Entonces, Pablo le llamó a eso la hipocresía, y aún hasta Bernabé habían arrastrado, y lo hizo en medio de un ágape, ¿no? Porque estaban comiendo juntos. O sea, ellos no vivían juntos todo el tiempo, ¿no? Porque esto era cuando el contexto de reuniones. Y en sí, la palabra ágape también aparece en Judas, y hablando de ágapes como reuniones y comidas que hacían juntos. La cuestión es que, como pueden ver, entonces, esto es algo que enseñaron los apóstoles que se tiene que hacer así, y por eso lo hacemos de esta manera. Y aparte, qué increíble hacerlo, ¿no? O sea, qué cosa más hermosa el sentarnos juntos, el disfrutar, el comer, el hablar juntos. A veces a lo mejor no va a ser la gran cantidad como para que uno se llene, porque, bueno, aquí sí. Yo siempre me he llenado, no sé ustedes. Pero no es el propósito ese, ¿no? El propósito es convivir, el propósito es platicar, el propósito, yo creo que la parte de la soberanía hermosa del Señor es que cuando uno está comiendo como que baja la guardia, y entonces puedes hablar más con esas personas, puedes invitar a otras personas también, entonces en el tiempo de comida puedes compartir, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y es un buen momento para experimentar que de verdad somos familia,
que eso no se trata simplemente de venir, ocupar un asiento e irte y no pasar nada, sino que se trata, incluso, qué increíble es que cada fiesta Ágape da una oportunidad para servir también, porque ahí se van unos a la cocina, otros a repartir, otros a ver, también se da una oportunidad para servir, y hay un montón de otras cosas y beneficios que encuentro en la soberanía de Dios de poner fiestas Ágape para que practiquemos. Entonces, en la primera iglesia es una sola cosa. Vamos a tiempo. Vamos a ver uno más, ¿ok? Número 4. Otra de las tradiciones y distintivos de nosotros son las reuniones participativas. Y vaya que son problemáticas las reuniones participativas. Pero yo creo que es más por nuestro corazón. Pero bueno, vamos a empezar con este punto número 4, que habla de las reuniones participativas. Por esto vamos a terminar. Solo quisiera leer, antes de que vayamos a este punto, que hay dos características de estas reuniones participativas. Dice, centradas en la palabra y la comunidad familiar. O sea, no nada más veremos este punto. Este punto tiene una continuación la próxima semana, si el Señor nos lo permite, ¿ok? Pero bueno, reuniones participativas. Y aquí les va esto que a mí me ha retado. En su momento fue para mí un choque, una pared en la cual me estrellé, una de esas humillaciones que tuve que hacer delante del Señor para reconocer lo que su palabra enseña y morir a mí y hacer lo que la Biblia dice. Las reuniones participativas, ¿no? En el Nuevo Testamento encontramos reuniones en donde todos podían participar. Las de carácter expositivo, o sea, una sola persona enseñando, son menos ubicables. Y de hecho, aquí quisiera hacerles un reto. ¿Alguien me podría ubicar en un pasaje en la Biblia donde veamos a una sola persona enseñando sin que nadie más hable? En contexto de iglesia. Pablo, ¿Cuándo? cuando se le murió Eutico. Sí, ese es precisamente el único pasaje que yo he encontrado de una sola persona hablando, y sin embargo, la palabra original griega de cuando estaba enseñando es la palabra dialogar. Aún en ese pasaje, de alguna manera Pablo es el que estaba liderando la conversación, obviamente, pero también permitía el diálogo entre las demás personas. Sin embargo, él estaba enseñando. Eso sí, en la dirección en la cual aparece en el griego es él enseñando, pero de alguna manera permitía, no sé si eran preguntas, no sé si era, pero dice ahí la escritura, Lucas lo registró así, como dialogando. Es el único que yo he encontrado. Ojo, no estamos en contra de las reuniones expositivas. Sería muy hipócrita de nuestra parte, porque en este momento estás recibiendo una enseñanza expositiva de mi parte. Y sería muy hipócrita de nuestra parte, porque todos los domingos también tenemos reuniones expositivas. Esta vez lo estamos llevando a través del libro de Santiago. No estamos en contra de las reuniones expositivas para nada. Lo que estoy diciendo es que son muy poco ubicables en la escritura. Que yo me topé con, ok, ¿cómo respaldamos las reuniones participativas? Versículos. Pero ¿cómo respaldamos las expositivas? Rayos, ¿no? No vemos reuniones como tal expositivas. Pero el sermón de Pedro, el sermón de Esteban, los testimonios de Pablo fueron perdidos, fueron como evangelismo. No fue en contexto de iglesia. No. Está más difícil ubicar a una sola persona enseñando para que todos los demás solo escuchen. Pero bueno, para más información sobre las reuniones participativas tenemos un documento de 9 páginas que habla acerca de ella. La cosa es que, de hecho, solo quiero hacer este comentario porque también lo iba a hacer en esto, que para mí la predicación expositiva es la mejor manera de enseñar un texto. A mí no existe una mejor manera.
Las reuniones participativas carecen un poco de esta profundidad a la que tenemos que llegar. Para mí no hay mejor manera de enseñar que una manera expositiva, un pasaje. O sea, no le encuentro otra manera. No. Entonces, esto para decir, obviamente no estamos en contra de las expositivas. Lo que estamos diciendo es que también tiene que haber lugar en la iglesia para reuniones participativas porque la Biblia lo enseña y punto. Hoy en día vemos iglesias centradas en lo que un hombre enseña, en donde el miembro no puede aportar en la edificación de sus hermanos. Y de estas reuniones, cómo se deben hacer las reuniones, la vamos a hablar en el próximo capítulo. ¿Okay? De aquí a 2 semanas, si Dios lo permite, vamos a hablar de las reuniones. Ahora, el problema con las iglesias de hoy en día, uno de los muchos problemas que tienen la mayoría de iglesias, no hablo de todas, no quiero generalizar, es que está encargado una persona de alimentar a todos. Y es lo que esa persona diga, y es lo que esa persona enseñe, y nadie más puede decirle que está mal, y nadie más puede, si quiere enseñar, nadie más puede aportar, nadie más puede nada, solo esa persona. Por eso es que le llamamos a ese tipo de iglesias específicas pastorcéntricas, porque todo gira alrededor de un pastor. Cuando la Escritura nos muestra que somos un cuerpo y que el pastor necesita recibir también como cualquier otro miembro de la iglesia. Ok, ahora, como les dije, hay un buen de versículos para esto. Hay un buen. ¿Por qué no vamos específicamente a uno nada más? Con este vamos a terminar, que es Hebreos 10, que es el famoso pasaje con el cual invitamos a las personas a que se congreguen. Bueno, invitamos es una manera de decirlo, ¿no? Exhortamos a las personas a que se congreguen a través de Hebreos 10, 24 y 25. ¿Ya? A ver, Mamalucha, por favor, fuerte, 24 y 25. Pues de acá, ¿no? Entonces, ¿No? ¿Allá? acá. Hebreos 10, 24 y 25. A ver, yo empiezo. Dice, Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Ahora miren cómo está estructurado este pasaje. El autor de Hebreos lo dice así: unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, exhortándonos, ¿no? O sea, el autor de Hebreos nos hace mención de que es deber de unos a otros. Ahora, bien pudo haber dicho, y considerémonos unos a otros para que el pastor los estimule al amor y a las buenas obras. ¿Por qué pudo haberlo dicho así? Porque en el versículo 13 precisamente habla del pastor. En el capítulo 13, precisamente habla, capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Sí, bien pudo haber dicho que es el pastor el que les va a estimular a las buenas obras y al amor, pero dice que es unos a otros. Y así como este famoso unos a otros, hay un montón en la Escritura, enseñándolos unos a otros, exhortándolos unos a otros, edificándolos unos a otros, animándolos unos a otros. O sea, hay un montón de maneras en la Escritura que dice que es deber de unos para con otros, no de una persona, sino de unos para con otros. De hecho, en Hebreos 13:7, en el 17 también, y en el 24 se habla de estos pastores, pero miren el lenguaje original. El lenguaje original no habla de pastores. El lenguaje original dice líderes.
Ahí también búsquenlo si tienen manera de acceder al lenguaje original de la Biblia. Hay un montón de páginas que hacen eso. También aquí tenemos un libro como este tamaño que se llama Strong, que te lleva a las palabras originales. Te darás cuenta que ahí no dice la palabra pastores. Ese es un tema que vamos a hablar después, que es más como de nuestro lenguaje actual, que ahora les llamamos así. De hecho, el único pasaje en toda la escritura del Nuevo Testamento que habla de pastores como el ministerio es Efesios 4:11, cuando habla de los 5 ministerios, que a unos constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero ese será tema para otra conversación. La cuestión es que bien pudo haber dicho que aquel líder sea el que los va a estimular, que sea el que los va a animar, pero dice no, que seamos unos a otros. Dice aquí el pasaje. Entonces, no es responsabilidad de uno, sino responsabilidad de todos, como ya hemos visto. Entonces, hoy vimos una tradición que es la Santa Cena celebrada como una comida completa y el inicio de otra, que es las reuniones participativas. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si tienen dudas de cómo son las reuniones, todo eso, ya lo vamos a ver. Y para mejor explicación, pues vénganse el domingo. Lo pueden ver de manera personal. Que así desde Mérida se pueden conectar también, sin problema. Si nadie tiene duda, ¿seguros? ¿No? Bueno. Espero que estén tomando apuntes y todo, porque ya casi es el examen. Digamos, los documentos que mandamos lo que llevamos hasta ahorita. Ok. No, sí, mándenlo lo que llevamos ahorita. Sí, porque básicamente tienen que ser 14 tareas. Porque son 14 clases y son 12 capítulos. Pero bueno. Sí, buenísimo. Pues vamos a detener la grabación. Aquí, gente de YouTube, nos vemos en la grabación.